Pulso económico que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a la bolsa. Al IBEX 35, hoy cierra la sesión con avances 0,44% arriba, 9.278,7 el índice general, ese es su valor al cierre de la sesión. Algunos valores avanzan, es el caso de ACS, la que más sube hoy, 1,87 arriba, BBVA 1,79, Santander en tercer lugar 1,71. Por contra, en rojo, los que han tenido peor ejecutoria. Hoy IAG se deja en la sesión 4,12. Repsol 1,88 abajo y Laboratorios Rovi hoy pierde 1,50. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a debatir en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes nos vean desde donde nos vean, no se les escape un detalle. Y en esa mesa de análisis tenemos que hablar de los datos de inflación del IPC de Estados Unidos del mes de marzo. Se ha moderado un punto en términos interanuales. La inflación parece que remite y eso abre tal vez nuevos escenarios, no de forma inmediata, pero sí en un futuro bastante próximo. Y luego, pues la telenovela de Ferrovial y los golpazos que le arrima el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy la noticia es que uno de los socios que más ruido ha armado, el Fondo Soberano Noruego, Norges Bank, ha cambiado de opinión. Ayer decía que estaba a favor de quedarse en España, hoy dice que no. Este fondo maneja 1 billón de euros en otros activos, incluido lo de Ferrovial, donde tiene apenas un 1,50 del capital. Hoy dicen que no, hoy cambian su posición y afirman que votarán lo que les pide la mayoría, los del Pino, en la Junta de Ferrovial, que tendrá lugar mañana y que parece que al final de todo apoyará el plan de esta empresa para trasladarse a los Países Bajos. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted también se va a los Países Bajos o no? Bueno, si pudiera, sí. Si pudiese. Ya. Sí, si tuviera un Ferrovial allí y otro aquí, si ¿no? mi compañía estuviese por la labor de no pagar impuestos aquí. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Usted no se va porque aquí hay más sol que en los Países Bajos. Efectivamente, yo me quedo aquí. Ya sabía esa respuesta. Bueno, empezamos con una valoración suya de la sesión del IBEX en la que el tirón de los bancos y de las energéticas es lo que hace pues, que el cierre sea en positivo, no muy destacado, pero bastante buen cierre. Sí, bueno, la jornada había sido un poco también de menos a más, ¿no? Por la mañana estábamos viendo que estaban recogiendo beneficios. Ayer fue un mal día para la bolsa española frente al resto de las europeas que marcaron máximos y hoy parecía que nos íbamos a enganchar a ese camino que están teniendo las europeas. A media mañana han empezado a tirar las financieras y hemos acabado pues, en positivo y yo creo que va a seguir esa tendencia porque los bancos vuelven a estar otra vez como el sector de referencia, ¿no? Sí, además es que cuando se ha publicado los datos de Estados Unidos, ha pegado un tirón, luego ha vuelto a caer, o sea, estaba un poco de una situación transitoria, pero yo creo que estos datos lo que van a afirmar es la senda, vamos a tener una senda alcista y yo creo que va a ser clara. Vamos a esos datos. Resulta que hoy aparecían los datos mensuales de inflación en Estados Unidos, se lo he comentado hace un momento, y los datos de marzo son inusualmente buenos. Dejan el interanual en el 5% y una tendencia claramente bajista del fenómeno de la inflación. ¿Eso permite augurar un escenario de ralentización del aumento de los tipos de interés? Pues yo creo que la próxima seguirán en la misma línea de un 0,25, pero yo creo que no mucho más. No creo que haya mucho más. Lo que está claro es que el índice del IPC, que ha sido bueno porque se ha quedado en el 5%, se esperaba el 5,1%, la subyacente se ha resistido un poco más, se ha quedado en el 5,6%, se esperaba el 5,5%, y luego pues también el Producto Interior Bruto ha crecido en el trimestre pasado un 0,6%, es decir, solamente superado por las previsiones de la ministra Montero, que ya sabemos que somos el número uno del mundo. Sigue medio planeta. El dato más relevante es la inflación que afecta a ese mes de marzo, que ha sido muy escasa. Sí, y además es que, además de la inflación, todavía no hay la influencia de la crisis de los bancos medianos de Estados Unidos. Es decir, una retirada
yo creo que son 2 billones de euros de depósitos de los bancos, pero no solo de los medianos y pequeños, sino también de los grandes, que se han trasladado a fondos de inversión, que se han trasladado a deuda del Estado, y eso retrae dinero y, por lo tanto, pues menos consumo y menos inflación, con lo cual los próximos meses en Estados Unidos quizás le van a hacer el juego a la FED de una forma importante. Sí, ha tenido suerte la FED. Banda. Bueno, yo creo que estamos en el entorno de las bases de comparación de la inflación, nos marcan que casi lo que nos pasa en España, ¿no? O sea, que la inflación empieza a marcar una estabilidad, sin embargo la subyacente sigue disparada. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, que tienen un temor fundamentalmente a que la subyacente no logran controlarla, ¿no? Y viendo que la principal está bajando. ¿Qué ocurre? Que ante eso yo creo que la Reserva Federal va a seguir marcando cuál es su objetivo, que es la inflación al 2%. Si estamos en el 5 o estamos en estos niveles, que yo creo que no va a bajar, probablemente las subidas de tipos sigan produciéndose. Ya veremos el entorno económico y el entorno de la situación fundamentalmente del sistema financiero, si aguanta, ¿no? Porque tenemos aquí un día sí y otro no, dudas con lo que está pasando, la fortaleza del sistema, si realmente ese movimiento que hemos visto en los bancos medianos y pequeños americanos, que como hemos hablado aquí varias veces, están fuera del control total de la Reserva Federal, ¿no? O sea, tienen una autoridad local que controla lo que pueden o no hacer y en un momento dado los americanos, el gobierno en particular, está pensando tomar medidas con esos cambios regulatorios. Realmente es una medida que suelen tomar los demócratas, ¿no? Y probablemente con elecciones en el año 2024 vamos a tener noticias sobre qué se va a hacer en el sistema financiero. Y eso sí que puede cambiar el modelo y sí que puede provocar que realmente o bien se dañe el sector financiero con una mayor reestructuración, con lo que salen fortalecidos los bancos grandes, o que, sin embargo, si se sigue manteniendo, lo que vamos a tener es el sector financiero como está ahora mismo, con pequeños cambios, y eso ayudaría también a la revalorización del sector. Es así, fue Trump el que sacó a Estados Unidos de los acuerdos de Basilea III, que no se cumplen, y la situación de Estados Unidos, de la banca pequeña y mediana, hay 4.000 bancos en Estados Unidos. O sea, los grandes son fuertes, son muy grandes, están bien gestionados, pero lo que es la banca mediana y lo que es la banca pequeña, ahí es otro capítulo. Bueno, ¿y en Europa qué? En Europa, tranquilidad hasta mayo, momento en el que conoceremos lo que opina el Banco Central Europeo. Digamos que los opinadores están en que volverían a apostar en el Banco Central Europeo por una subida de 25 puntos básicos. ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que habrá subida. La inflación subyacente en Europa está muy alta. Como bien has dicho, la subyacente es la que más cuesta bajar, es la que ha subido y sube más lenta y es la que baja también más lenta y la inflación sigue estando alta. Es decir, vamos a seguir en la misma línea. Que Estados Unidos empiece ya a dar síntomas mucho mejores no significa que nosotros los hayamos dado. Tenemos una subyacente que hay que trabajar y que hay que seguir y seguirán subiendo los tipos de interés, por lo menos ese 0,25. Anda. Sí, yo creo que para el Banco Central Europeo sigue teniendo un objetivo claro, sobre todo que los que aquí tienen que definir la postura y que son los que marcan los principales objetivos son Alemania y Francia, ¿no? Como claros marcan la definición de lo que el Banco Central va a hacer, ¿no? O sea, nosotros los que somos satélites poco tenemos que hacer, ¿no? Y aunque mejoremos y empeoremos, al final vamos a estar muy vinculados a lo que decide. Desde luego, en este nivel de inflación y sobre todo con una situación en la que nos falta crecimiento y no como en Estados Unidos, que en Estados Unidos no tiene problemas con el empleo, tampoco tiene problemas con el consumo, que siguen tirando. Aquí, sin embargo, esos dos datos empiezan a sufrir, ¿no? Especialmente es preocupante Francia con el empleo y también Alemania con el crecimiento. Y eso va a producir que si se quiere ayudar a Europa en todo su conjunto, pues que tengamos esas subidas de tipos que tampoco van a ser preocupantes, sino van a ser 25 puntos básicos en las próximas reuniones que tengamos hasta final de año. Vamos con el melodrama. El gobierno ya no sabría qué decirles, que ha dicho tantas cosas el gobierno y tan inapropiadas en la crisis de Ferrovial, que bueno, pues han seguido por esos caminos de medio amenaza, de te mandaré a Hacienda, verás tú qué te va a pasar con las plusvalías latentes, verás tú qué te va a pasar con no sé qué, tratando de
de alguna manera coaccionar a los socios que tienen su dinero invertido en Ferrovial. Uno de ellos, Norges Bank, ha reflexionado. Ayer decía que sí, lo que quiera el Gobierno de España, nosotros votaremos en contra del traslado a Países Bajos. Hoy ha cambiado de opinión, pero bueno, pues es evidente que mañana la Junta va a decir que sí al traslado, y también es evidente pues que el Gobierno ha quedado a las claras como un Gobierno intervencionista, por no añadirle más adjetivos. Vean. Ferrovial celebra este jueves su Junta de Accionistas, un encuentro anual rutinario sometido al escrutinio público tras la decisión de la mercantil de mover su sede fiscal a los Países Bajos. El debate ha concluido en un cruce de cartas entre Ferrovial y el Gobierno. El secretario de Estado de Economía asegura que la empresa podría cotizar a la vez en España y en Estados Unidos y cuestiona la motivación económica de la operación. Ferrovial asegura que el Gobierno no debería prejuzgar ni condicionar el criterio técnico y confía en que las instituciones españolas respetarán la decisión de sus accionistas. El satélite mediático de Pedro Sánchez asegura que podría haber una fuga de accionistas, pero el Fondo Soberano de Noruega, que se encontraba dubitativo y que posee una participación de apenas el 1,5% en la compañía de infraestructuras, ya ha anunciado que votará a favor de la fusión. La Agencia Tributaria Española subraya que la decisión no es política. Por supuesto, la agencia no recibe absolutamente ningún tipo de indicación por parte del Ministerio, del Gobierno, absolutamente jamás ha sido así. E insiste en la normalidad de esta operación de Ferrovial. Una operación como otras muchas que se realizan en España y la inspección de la agencia tributaria comprueba, cuando le corresponde, comprueba estas fusiones, estas operaciones, pues cuando toca. Aprobada la fusión, se procederá a su inscripción en el registro mercantil, quedando la sociedad absorbida disuelta a efectos españoles, y en un periodo máximo de 6 meses se iniciará la declaración de sociedades. Y es entonces cuando la agencia tributaria examina la existencia del motivo económicamente válido, un examen que no corresponde a los miembros del Gobierno. Y es que hay una cosa que queda clara. Este Gobierno es el espantapájaros de las empresas, de las inversiones y de la seguridad jurídica. No, eso hasta que oímos a Sánchez decir aquello relacionado con el fiscal general del Estado. Pero ¿quién manda en la Fiscalía General del Estado? Ah, bueno, sí, usted. Pues eso. Profesor Avellán. Bueno, además, el cambio de criterio del Fondo Soberano Noruego, hay que tener en cuenta que el Fondo Soberano Noruego votó en contra de la renovación de Del Pino como presidente de la sociedad. Nada más plantearse, dijo que no al cambio, luego ha ido para atrás, pero es muy significativo que el partido que está en Noruega es el Partido Laborista y es el que controla a través del fondo. Hombre, se supone que son independientes, prácticamente casi depende del Banco Central de Noruega, pero tiene bastante mano ahí. No sé si a raíz de una llamada del Gobierno han dicho, pues definitivamente cambiamos. Pero no tiene sentido, porque lo primero que dicen es que se puede cotizar en Nueva York y se puede cotizar en España. No es cierto. No es cierto, y además así se ha ido diciendo. ¿Qué se podría hacer? Sí, se podría hacer. No lleva unos trámites, poner en contacto Iberclear con la depositaria, llamémosla depositaria o gestora norteamericana de Nueva York, se podría hacer. Pero hoy en día no se puede hacer, llevaría pues unos trámites y una inseguridad para hacerlo. Es decir, si alguien ya lo hubiera hecho, pero es que tenemos una serie de empresas españolas, Telefónica, Iberdrola, etcétera, que cotizan en Nueva York a través de unos pseudoacciones, no es una forma de cotizar, no tienen movimiento, no tienen prácticamente nada y entonces no es cierto que se pueda cotizar hoy en día. Tenía que haberse hecho otra cosa por parte de la CNMV una vez más, que es el planteamiento cuando se vendió Bolsas y Mercados Españoles, se vendió a los suizos, pues no tenía ningún valor agregado para los inversores en ese sentido. Tenían que haber tenido planteamientos de este estilo. O sea, vamos siempre muy por detrás y realmente pues esa parte no es cierta. Banda. Hombre, yo creo que la clave aquí es la libertad de empresa, ¿no? Y tenemos que unos señores que han decidido irse a otro sitio se les va a impedir. Y desde luego también tenemos una falta de apoyo del propio
tejido empresarial que está alrededor. Nadie ha salido a defender nada ni a... Bueno, Garamendi sí, Garamendi como presidente de la COE sí. Pero Los otros empresas, del IBEX, compañeras suyas del IBEX o empresas que están cotizando y que ven que está interviniéndose a otra empresa para que no tenga la capacidad de tomar decisiones, es decir, que sea el gobierno. Al final parece que efectivamente el gobierno es el que toma las decisiones, como pasaba antes, ¿no? Antiguamente, donde si el gobierno decide no hacer una cosa, la empresa no va a poder moverse. Y sobre todo con la amenaza continua de que van a tomar medidas tanto fiscales como jurídicas o otra serie de medidas que ocultan y que además no hacen públicas diciendo que las tienen ahí en el cajón, ¿no? Me parece absolutamente increíble que estemos a estas alturas en un país como España viviendo en una situación en la que a una empresa no se le puede dejar hacer lo que quiera. Eso es yo creo que es lo peor de todo, es decir, a nadie nos gusta que se vaya a Ferrovial. Yo preferiría que se quedara en España, igual que a todos los españoles, pero hay una cosa que está clara, Ferrovial ya se había ido, ya se había ido porque en España tenía solamente lo que tenía en España, todo lo demás tributaba fuera, tributaba fuera con exención, luego subieron un 0,5% los tributos sobre la repatriación de dividendos, pero ya estaba fuera, igual que está fuera ACS, igual que están fuera las multinacionales españolas que facturan fuera. Pero la amenaza de voy a cobrarte impuestos, ¿pero qué ocurre aquí? Es que no tenemos seguridad jurídica. Es decir, si yo soy accionista de Ferrovial, ¿qué ocurre? ¿Que por una decisión de la empresa pueden cobrarme más impuestos de los que me corresponden? Esa amenaza es, pues, por uno de los motivos que se va, que es inseguridad jurídica, pues está incrementando esa inseguridad jurídica. Un espantapájaros de inversores internacionales, en pocas palabras. Bueno, vamos a dar un buen dato para la inflación. Yo lo cuento tal como es y luego las valoraciones las hacen ustedes. Mercadona ha movido ficha en esto de la inflación y anuncia bajadas de precios no muy intensas, pero a 500 productos, que son muchos productos. Algunos piensan que su presidente, Juan Roig, pues echa un poco marcha atrás porque le han puesto en la diana los de Podemos con eso de que las grandes superficies y sus beneficios están haciendo la barba de oro con esto de la inflación. Y las motivaciones que da Mercadona, ojalá sean las que de verdad han movido esta decisión, nos hablan de otra cosa, nos hablan de que ya empiezan a notar cierta caída de precios en algunos de los productos que ellos compran para luego venderlos. Y eso está en esta decisión. Si fuera de esa manera, de la segunda manera, es una gran noticia. Sí, además es que va un poco en la línea. Ellos dijeron que lo que acabas de decir, pero es que además ya desde el 2020 el margen lo han bajado el 1,1%. Ahora se están planteando bajar el margen un 0,6%. Es decir, están haciendo un esfuerzo con bajadas de margen. Entonces, va un poco en esa línea y yo creo que es una línea de continuidad de lo que están haciendo. No creo que se dejen llevar por las amenazas de Podemos ni por las amenazas del PSOE. Yo creo que están en la misma línea. Banda. Bueno, yo creo que, fíjate que hemos hablado de cesta de productos sociales hace tiempo, donde además se estaban buscando qué supermercados querían apuntarse y cómo iba a ser. Ahora resulta que Mercadona sale con esta oferta, que no sé si es siquiera una oferta, ¿no? Han hecho un comentario que se convierte más en una nota de prensa, que incluso parece más de la mano de hacer una campaña publicitaria sobre cuál es su actividad y cómo están intentando ayudar a sus clientes. A mí, desde luego, como Mercadona es libre de hacer y tomar las medidas que quiera sobre sus productos, pues me parece bien que las tome. También es verdad que luego, a la hora de elegir quién compra, el consumidor también es libre. Entonces, como estamos en un mercado libre, pues que ellos anuncien que bajan y se incrementan sus ventas, pues está todo dentro de la normalidad en un mercado libre. Como aquí no lo estamos, es decir, como estamos viendo que cuando sale el dueño de Mercadona diciendo que ha bajado en 500 productos los precios, sale parte del gobierno diciendo que es mentira, le atacan o sea, cualquier cosa que haga, van buscando atacar a alguien que es propietario de su empresa y que puede hacer con ella lo que le dé la real gana. Entonces, pues bueno,
en este país no hay quien entienda a este gobierno ni nada que se le parezca. Vamos con algún nombre propio de la bolsa hoy. Grifols. Grifols está remontando y la pregunta es ¿a qué creen ustedes que se debe? Wanda. Bueno, fíjate que hemos tenido malas noticias de Grifols durante el último año por cambios de management, por problemas con producto, por problemas. O sea, Grifols es una compañía bien gestionada que has tenido que hacer una serie de reestructuraciones y yo creo que una vez que he tocado fondo, porque ha tocado, no sé si efectivamente ha tocado fondo, pero parece que está en unos mínimos que a los que lleva trabajando durante bastante tiempo. Yo creo que empieza a ver el mercado que ya es el momento de valorar si esa compañía tiene sentido, que desde luego tiene, y con los cambios que ha hecho y con los objetivos que ha presentado como plan de negocio para el año 2023 y 2024, vamos a ver que efectivamente la compañía está infravalorada y vamos a ver subidas de precio en el mercado. Sí, efectivamente, además ese endeudamiento que tiene 7,1 veces EBITDA, plantean una fortísima reducción al 2024 y además los principales analistas como pueda ser Morgan Stanley, BlackRock o Renta 4 le están dando un pistoletazo de salida que precisamente las declaraciones de Morgan Stanley son las que la hayan impulsado hoy. Es decir, yo creo que veremos próximamente el retomar de Grifols. Bueno, hoy el valor que más pierde en la sesión es el IAG, la holding de Iberia y de Vueling y ahora también de Air Europa, colateralmente. ¿A qué se debe o qué creen ustedes que está pasando que explique estas caídas de los últimos días y de hoy? Bueno, yo creo un poco de volatilidad sobre el valor, había recuperado también como consecuencia de los buenos datos del mercado, la venta de vuelo, la ocupación y la operación de Air Europa. Y bueno, el mercado tiene que tomar en consolidación cómo va a ser la compañía, cómo va a desarrollarse. Se está hablando también de que quería crear un hub en Madrid para toda Latinoamérica, que iba a reestructurar todo el tema de negocio. Y yo creo que eso hay que hacer inversiones, que tiene que estar preparado, tiene que endeudarse más de lo que es hasta ahora y eso es lo que le está costando un poco la caída en el precio. Sí, además de eso, esa volatilidad que dices, pues las últimas noticias de SAS, pues que ha caído un 30%. Son muy malas. Son muy malas y eso, pues, un poco como los bancos arrean al sector y entonces pues le dan mayor volatilidad y yo creo que es principalmente lo que ha ocurrido. Bueno, tenemos que hablar del rublo ruso, porque desde primeros de marzo hasta hoy se ha devaluado más del 20%, un 23%. ¿Cómo ven esta devaluación? Ni siquiera el Banco Central ruso está por tratar de apoyar a la moneda. Dan noticias económicas y de magnitud las que les da la gana, siempre lo han hecho, pero sin embargo el Banco Central respecto a la cotización del rublo suele ser bastante, ciertamente más estricto de lo que es de lo que son las cifras que dan de negocios. Se empieza a notar la crisis, es decir, la caída de las exportaciones empieza a hacer mella y la caída del precio del petróleo, pues yo creo que son los dos elementos que están empezando a notarse ya en el precio, en la caída del rublo. Yo creo que son los dos elementos principales. Banda. Sí, y desde los principales partícipes de la economía rusa están diciendo que quieren dejar de tener referencia a Europa en su intercambio de divisa y estamos viendo cómo se están yendo a Asia y a yuan chino. Eso es, a África, y están buscando otras series de referencia donde tienen que ajustar su divisa para conseguir mejores exportaciones, importaciones y conseguir mayores tratados comerciales, porque desde luego por el lado europeo tiene cortado todo tipo de actividad. Entonces, que caiga la divisa un 20% o se aprecie, pues es más cuestión de marcar un precio ahí en los cruces, pero tiene poco de referencia comercial detrás. Hoy, por cierto, los bancos han tenido buena sesión, a pesar de los pesares y que salían de una incertidumbre. Y dados los datos del IPC americano, yo creo que es muy de subrayar que tanto BBVA como Santander hayan subido cerca del 2%. Bueno, sí, estamos viendo que los tipos, o sea, volvemos a tener los tipos de interés claramente al alza, ¿no? No parece que esto vaya a parar las subidas. Eso le beneficia a los bancos y sobre todo beneficia al lado de que los bancos españoles no están pagando los depósitos. Eso es un mayor ingreso para ellos y sigue siendo clarísimo que ese es el modelo que van a seguir de momento.
Sí, y además, sobre todo, los dos grandes bancos españoles, tanto Santander como BBV, su negocio principal no está en España. Se habla de beneficios de 20.000 millones, pero que en realidad son 7.000 millones de beneficios en España como máximo. Donde están ganando dinero Santander y BBV, pues Santander en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en España, BBV en México, principalmente la subida de tipos de interés en México, la subida de tipos de interés en Brasil, en la subida en Estados Unidos, que lleva más tiempo, pues lo que va a hacer es que sea un año magnífico para los dos grandes bancos. Pues aquí lo tenemos que dejar, no tenemos más tiempo. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa y vuestras opiniones, y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Les agradezco muchísimo el interés por el programa, pero eso tiene premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política en el día de hoy.